¿Qué tal, mi gente? Es un verdadero placer encontrarnos nuevamente aquí en tu canal Hechos Internacionales, donde siempre encuentras las noticias que te interesan recién sacaditas del horno. Como el tirano más incompetente del siglo XXI fue catalogado Nicolás Maduro. Pero vaya título tan vergonzoso que se ha ganado el usurpador de Miraflores. ¿Qué tal? Peor que un trapo quedó su gestión, embarrado de toda clase de suciedad, corrupción, maltratos e injusticia. Nada bueno que decir. Sin embargo, Juan Guaidó sí se pronunció y como que está entendiendo el sentir venezolano. Guaidó dijo: muy bonito todo el informe, bien contundente, todo bien, pero ¿y las acciones para cuándo? Tomando en cuenta que Bachelet mencionó en esta actualización del informe algunas cosas que ni de casualidad se atrevió a escribir en el primer escrito. Se supone que algunas acciones deben de estarse cocinando, ya que de lo contrario, estos organismos quedarían como una verdadera pantomima ante los ojos del mundo. Finalmente, debes enterarte de la sigilosa ley que está gestando Diosdado Cabello para ilegalizar el funcionamiento de las ONG, los únicos grupos de personas que se encargan de revelar las verdades del régimen. Pero que no se diga que esto es una dictadura. No, vale, ¿cómo van a pensar eso? Esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy en el canal de noticias más relevantes de Venezuela, donde se le hace seguimiento a todos los acontecimientos que ocurren en el país para informarte de forma veraz y oportuna. Este es el segundo round de Michelle Bachelet y Nicolás Maduro. Sin desperdicio, la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas desnuda y desmonta la tiranía chavista en lo político, en lo económico y en lo social. En lo económico porque le recordó al mundo que Venezuela atraviesa la mayor y peor crisis de la región. En lo político porque volvió a evidenciar la persecución por motivaciones ideológicas, y en lo social porque la diáspora es de magnitudes bíblicas y quienes viven en el país pagan las consecuencias de la maldición del chavismo, consecuencias que incluyen la muerte. La ampliación que hiciera Michelle Bachelet en la ONU de su informe sobre la situación venezolana es un misil en contra del chavismo y contra el sistema, contra Nicolás Maduro y contra todo lo que representa eso que llaman socialismo del siglo XXI, una máquina que fabrica pobreza y esclavitud. Porque Bachelet profundiza en su informe sobre el deterioro de la situación económica. Ya no son $7 el sueldo mínimo, no. Ahora se trata de escasamente $2, algo que ni siquiera ocurre en Cuba, una isla con una vetusta dictadura que ha fijado un ingreso mínimo en $16. El deterioro del que habla Bachelet golpea a millones de personas en sus derechos esenciales, la adquisición de alimentos y medicinas. La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Porque carga contra Maduro en el aspecto de los servicios públicos. Puso como ejemplo el estado Zulia, el más afectado por los apagones. Son fallas graves y recurrentes, ha dicho la alta comisionada. Porque a pesar de que señala a las sanciones como datos que agudizan la crisis, no deja de reconocer la preexistencia del desastre. Un desastre que fue provocado por Nicolás Maduro, y aunque esto no lo dice, la tragedia comenzó realmente en el mandato de Hugo Chávez, porque Maduro es el hijo de Chávez y heredó su sistema y su modelo, tanto en lo político, en lo económico y en lo social. Y son justamente estos ítems sobre los cuales apuntó Bachelet en la ampliación de su informe. Porque habló de la salud. Y la salud es un tema del cual se ha enorgullecido el chavismo con Barrio Adentro y los centros de diagnóstico integral. Habló sobre los pacientes que no han podido dializarse y de los muertos que ha ocasionado la tragedia.
insuficiente acceso a medicamentos y tratamientos de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Adicionalmente, debido a los problemas financieros, al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados. En los últimos meses, al menos 4 niñas y niñas habrían muerto durante la espera. Y porque en lo político, Bachelet vuelve a cargar contra el sistema que anula las garantías constitucionales a disentir. Habla Bachelet de persecución por motivaciones ideológicas de quienes se han visto limitados en el ejercicio de sus derechos políticos. También recuerda Bachelet el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y habla literalmente de torturas. La autopsia del capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, demostró que habría sufrido múltiples golpes, contusiones, escoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. No hay democracia, es lo que admite Bachelet. Y lo contrario a democracia es dictadura. Una dictadura con hambre y diáspora, con muertos y perseguidos, una dictadura comunista. Y luego de escuchar todas estas confesiones anexadas en el escrito de Bachelet, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, indicó que ahora lo que hace falta es tomar acciones, no solo de la ONU, sino también de todos los países de la región, ante los delitos de lesa humanidad realizados por el gobierno de Nicolás Maduro. Y en este sentido, Guaidó señaló que con cada informe de la ONU se ratifica que Venezuela vive una dictadura, sin subtítulos, una dictadura que atropella y que trata de mantener el poder a expensas de nuestra gente. Y con respecto a lo publicado por la revista Semana, en la cual revela ciertos nexos del mandatario Nicolás Maduro con disidentes de la FARC y el ELN, Guaidó señaló que durante el foro de Sao Paulo, el gobernante venezolano expresó abiertamente sus nexos con grupos irregulares colombianos. Nosotros hemos denunciado que mientras el régimen se mantenga en el poder, los grupos irregulares colombianos se afianzarían en Venezuela y Maduro de manera directa e indirecta los estaría financiando. No solo les facilita territorio, sino que también permite que extraigan minerales del sur del país. Así lo expresó. Diosdado también se pronunció en torno al titular del día, pero a diferencia de Juan Guaidó, dijo que el informe de Bachelet no le quitará el sueño. Ellos no nos van a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear. Así lo afirmó Cabello, al tiempo que sostenía que el régimen de Nicolás Maduro está en contra de cualquier violación de los derechos humanos. Cabello aseveró que el fiscal general designado por el régimen de Maduro, Tarek William Saab, le da seguimiento a cada caso en que un funcionario policial abuse del uso de la fuerza. El fiscal de nuestro país ha presentado ante el Ministerio Público a los funcionarios detenidos por el uso de la fuerza. Así lo dijo. Y asimismo afirmó que él personalmente ha ido 2 o 3 veces a denunciar a personas que eran alcaldes y militantes del PCV por corrupción y complicidad. Nosotros seguiremos respetando los derechos humanos porque somos un gobierno que respeta los derechos de los venezolanos. Así lo reiteró. Y con respecto a la alerta naranja que emitió Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, Cabello indicó que las armas en la zona forman parte de la defensa de Venezuela. El número 2 del chavismo reiteró que el almirante en jefe Remigio Ceballos continúa al mando de la operación fronteriza, ya que a su juicio, Venezuela está siendo amenazada por Colombia. Ante eso, ¿qué se debe hacer? Ordenar todo el despliegue de nuestro personal, incluido todo el tema misilístico y antimisilístico. Así lo dijo. Y aseguró que en toda la frontera se mantienen desplegados funcionarios en más de 2.000 kilómetros, incluyendo la zona fronteriza con Colombia y Brasil. Tenemos presencia policial en 365 municipios, 1.045 parroquias de toda Venezuela, pero además participa en el ejercicio militar de defensa a la milicia. Así lo manifestó. Y por el lado opositor, la directora del Centro de los Defensores para la Justicia, Marianna Romero, indicó que la actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, refleja un deterioro progresivo desde el pasado 5 de julio en adelante,
cuando se expuso por primera vez en las Naciones Unidas la crisis que vive el país. Desde el 5 de julio a la presentación del informe el día de ayer, han pasado solo 2 meses y lejos de haber una mejoría en la situación de derechos humanos y en las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, lo que hemos visto es un mayor deterioro frente a esta situación y así lo ha dejado expresado la alta comisionada. Así lo manifestó Romero en una entrevista transmitida por Globovisión. Asimismo aclaró que Bachelet mostró su preocupación frente al incumplimiento de las recomendaciones presentadas por su oficina al régimen de Nicolás Maduro y aunado a eso la reducción del espacio democrático en la nación, motivado a las recientes amenazas de Diosdado Cabello, quien por medio de una ley de la espuria Asamblea Nacional Constituyente busca ilegalizar el funcionamiento de las ONG de los derechos humanos. Más claro, imposible. Y con esto hemos llegado al final. No te olvides de darle like y de compartir. Esto fue Hechos Internacionales.